una franja difusa entre lo que desaparece y lo que no ha nacido, entre comillas. Cuando la encuentra, maquina, hace con la lengua lo que sabe, maquilar, abre comillas. Al usar en una lengua la palabra que sirve para eso en la otra, resuenan los atributos de una y de la otra. Si uno dice dame fuego, cuando ellos dicen dame una luz, ¿qué no se aprende sobre el fuego, la luz y sobre el acto de dar? No es que sea otra manera de hablar de las cosas, son cosas nuevas. Es el mundo sucediendo nuevamente, advierte Maquina, prometiendo otras cosas, produciendo objetos distintos. ¿Quién sabe si durarán? ¿Quién sabe si sus nombres serán aceptados por todos? Piensa, pero ahí están dando la guerra. El ejemplo que nos ofrece Yuri Herrera, dame una luz o dame fuego, se parece demasiado al trabajo de interpretación que lleva a cabo un lector que se atreve a ir más allá de lo literal. Cuando Maquina le pregunta a la cocinera del restaurante que le indicará dónde encontrar a su hermano, ¿cómo supo quién soy? Mi hermano le dijo cómo reconocerme. La cocinera responde, me contó que tenía una hermana y que nomás de verla se notaba que era entendida y leída. Maquina, lectora y entendida, una hermenéutica. Una es la puerta, no la que cruza la puerta, nos dice a continuación, como si en esta escueta frase se escondieran muchos sentidos posibles. A diferencia de Berniori o de Evelot, en vez de ser nombrada, Maquina nombra. En vez de cruzar, se ubica en el cruce. En vez de separar la lengua del balbuceo, integra el balbuceo. Hace del balbuceo lengua. Los anteojos que se coloca para mirar lo nuevo no tienen como filtro la melancolía, la sorpresa o el horror de los que siempre nos han nombrado. Y aunque a ratos suene ingenua, pueril o sospechosamente ideológica, aunque a veces es notorio el trabajo maquilador de Herrera, al hacer pasar las palabras viejas y las nuevas, el autor toma el riesgo de no cruzar, sino de hacer cruzar. Pregunta. Lo último. En el Festival de Literatura de Buenos Aires del 2011, me tocó estar en una mesa con Yuri Herrera. Al contrario de lo que se piensa, no es fácil encontrar un tema común con otro escritor. Como en el extranjero siempre me preguntan de qué lugar de Chile soy, para llenar el silencio les pregunté a Herrera dónde vivía. Me dijo que trabajaba en una universidad norteamericana y agregó que en México no tiene posibilidades de trabajar en la universidad, asunto que me confirmó un escritor chileno que estudia un doctorado en la UNAM. A pesar de tener méritos de sobra, Herrera no fue admitido como académico. Yo tampoco puedo hacer clases en una universidad porque no tengo título, y a pesar de que mis paseos por el campo me trajeron hasta aquí, no cuentan para el currículum. Las fronteras están en todas partes, incluso en el saber. La sensación de que las cosas permanecen inalcanzables me lleva a sacarme los anteojos. A diferencia de lo que ocurría con los antiguos, no veo con ellos, no veo sin ellos. Con ellos puestos no siento la presencia de las cosas. Varias veces al día salgo al minúsculo balcón que da hacia los almacenes de los chinos para constatar que las nuevas cosas no acuden al llamado de los viejos nombres. Se me ocurre llenar el piso con migas de pan para ver si las atraigo, pero si vinieran no quedará espacio para las viejas palabras que caerán por el balcón, se estrellarán contra el piso y no volveré a tenerlas conmigo. ¿Qué pasará entonces cuando vuelva? ¿Me encontraré con el extrañamiento que describe Maquina? Abre comillas. No quería ni quedarse por allá, ni que le sucediera como un amigo suyo que se mantuvo lejos demasiado tiempo, tal vez un día de más o una hora de más, en todo caso bastante de más, como para que le pasara que cuando volvió todo era semejante, pero no era igual. Su madre ya no era su madre, sus hermanos ya no eran sus hermanos, eran gente de nombres difíciles y gestos improbables, como si los hubieran copiado de un original que ya no existía. Hasta el aire, dijo, le entibiaba el pecho de otro modo. Y más adelante reflexiona. Si no volvía pronto, ¿qué haría de toda la gente que no tenía modo de dialogar con los suyos? Es en esta pregunta donde Yuri Herrera, que cruzó la frontera entre México y Estados Unidos con sus papeles en regla, está más cerca existencialmente de su personaje y de su experiencia como intelectual mexicano que convive con compatriotas de primera, segunda o tercera generación en Estados Unidos, que se mira en los ojos de los académicos gabachos y en el reflejo se pregunta
cómo nombrar las cosas nuevas con las palabras viejas, que debe ser lo mismo que preguntarse cómo volver o cómo no irse habiéndose ido, o cómo hacer con la gente que hacía dialogar al otro lado. Si en los intelectuales de hoy quedan huellas de aquellos que no se pensaban a ellos o a su pasión por el conocimiento como algo separado de su pueblo, fingiendo como guías, acompañantes, intérpretes, mediadores, entonces la pregunta de Herrera es por la responsabilidad que tenemos en este diálogo. Ya en mi libro Los Perplejos, el personaje que encarna Maimónides se pregunta por el valor de un conocimiento que separa y aleja al intelectual de su pueblo, y el narrador, en el 2010, se pregunta qué hace el intelectual cuando ya no hay un pueblo. Así al menos piensa Levinas, que la función original de la palabra no consiste en designar un objeto para entrar en comunicación con otro, en un juego que carece de mayores consecuencias, sino en asumir respecto de alguien una responsabilidad ante alguien. Hablar es empeñar intereses humanos. La responsabilidad sería entonces la esencia del lenguaje. Recibo correos de mis amigos en Chile, envidian mi cercanía con las librerías de Buenos Aires, se quejan del oneroso precio de los libros. No saben que deambulo por los mostradores, miro las portadas, leo las primeras páginas y me quedo con la angustiosa impresión de un mundo en el que ya no existen fronteras. Aunque Blanchot descubrió que quien escribe está en el destierro de la escritura, allí está su patria, donde no es profeta, los aparadores están llenos de libros escritos en aeropuertos, sobre la base de encuestas, en los computadores de los periódicos, en los cubículos de las universidades. Lo mismo ocurre en los campus universitarios, en las salas de clase, en los seminarios, congresos, coloquios, talleres, en los que se escriben, leen y escuchan tantos textos como este, inoloros, indoloros, encerrados entre cuatro muros, llenos de palabras que encuentran inmediatamente su traducción en los diccionarios de la RAE, pero no mensajeros dispuestos a terciarlas, a traficarlas, junto a un paquete que pueda podrir lo que está afuera. Me pregunto como Kafka en el credo de la lectura, si el libro que leemos no nos despierta como si nos golpeara el cráneo con los puños, ¿por qué lo leemos? ¿Para que nos haga felices? Dios mío, también seríamos felices sin libros, o si fuera necesario, nosotros mismos podríamos escribir esos libros que nos hacen felices. Lo que en realidad necesitamos son esos libros que caen sobre nosotros como una maldición y nos perturban profundamente, como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como el suicidio. Vuelvo al Café Roma. Esta vez junto a la ventana están sentados dos hombres de mi edad. Uno de ellos filma la calle. El hombre tiene un ojo dentro del visor y el otro fuera. Me pregunto si sus dos ojos ven lo mismo. Retrocedo y entro al café. El hombre que filma indistintamente a su amigo y a la calle dice que vino a buscar respuesta a la pregunta de qué hubiese pasado con él de haber permanecido en Buenos Aires como sus amigos. ¿Hubiese tenido un auto, una casa, estaría casado, con hijos y laburando? El amigo que lo conoce desde la infancia le dice que el otro siempre fue, como decirlo, desapegado, más libre, independiente. Era una independiente, pero en el fondo me moría de ganas de ser parte del grupo como ustedes, dice el filmador. El amigo intenta explicar por qué se quedó de este lado de la mesa y concluye que está escrito que unos se lanzan al mundo y otros no. Una mujer pide el vale del consumo en voz alta y me pierdo la conversación. Lo siguiente que escucho es al amigo que se quedó confesar que no sabía que había muerto. El documentalista le cuenta que después de eso su madre cerró la puerta de la casa y se fue. Cerró una vida y se fue, repite el otro, sorprendido de haber captado tamaña verdad en un café a las 5:20 de la tarde. ¿Cuántas veces ya he cerrado una puerta? Esta vez, sin embargo, es diferente. Solo consigo balbucear. Culpo a este encargo que me ha llevado a rastrear la frontera, sus pasos y distancia. No imaginé, como Kafka no imaginó al final de la muralla de China, que una distancia tan corta pudiese equivaler en el lenguaje a un abismo tan grande. La frontera, el lugar desde donde se interroga el poder, que sabiéndose no se alcanza a ver. Blanchot dice que solo se escribe desde el destierro.
Sin embargo, la tecnología se ufana de haber construido un mundo sin alrededores, sin fronteras. Maite Guerrero, en Literatura de Frontera, señala que mientras existieron los alrededores, hubo un conjunto de operaciones que permitía disponer de los espacios marginales. Era posible huir, escapar, desentenderse, ignorar, proteger, etc. Actualmente lo global no deja nada fuera de sí, lo contiene todo, vincula e integra todo, de manera que no queda nada suelto, aislado, independiente, perdido o protegido, a salvo o condenado en su exterior. Las veces que atravesé la cordillera en avión, nunca vi la línea de la Concordia. La línea no existe, pero la frontera sí. Está en mí, en ustedes, la hemos traído a este congreso, la pusimos en una silla de honor. ¿Cómo nosotros, latinoamericanos, acostumbrados a traficar y a maquilar, hacemos pasar la tierra ya no prometida, sino prohibida? ¿Será que si permitimos que pase la lengua a balbuceo, veremos al mundo sucediendo nuevamente? ¿O es necesario que se produzca un sacudón y un derrumbamiento? La vida no es un paseo por el campo, pero si no hubieses ido y venido entre Chile y Argentina, si no llevase 3 meses con la palabra dando vueltas por mi cuerpo, 3 meses sacando la pregunta al balcón, no hubiese nacido en mí el deseo de llevar y traer un papelito y un paquetito que huele mal. Un papelito que dice, ya, devuélvase, no esperamos nada de usted. Cuando el avión comienza a cruzar la cordillera de los Andes, cedo a la tentación de usar mis antiguos anteojos, pero las palabras no reconocen las cosas que dejaron atrás. Hago calzar el libro de Yavés sobre la línea imaginaria que llevo en la maleta. Abre comillas. ¿No es acaso necesario un blanco entre los vocablos para hacerlos legibles? ¿Una fracción de silencio entre las palabras para volverse audibles? A las palabras, entre ellas, no las une otro lazo que no sea esta ausencia. La frontera, una ausencia.